ahora sí. Como yo les había comentado, ahorita esta semana estamos en Converciencia. Converciencia básicamente es un evento que ya tenía algún tiempo de no hacerse, pero lo organiza el CONCIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Traen a guatemaltecos que están residiendo en el extranjero y haciendo investigación afuera, donde la idea es traerlos a Guatemala otra vez y de que ellos expongan qué es el trabajo que están haciendo y conozcan a los investigadores locales. Entonces, tengo el gusto de presentarles al doctor Leonel Aguilares, vamos, Aguilar Melgar. Aguilar, sí. Entonces, yo ya les había comentado un poco acerca de aquel durante la clase que tuvimos, la clase interactiva. Él estudió en Japón, en la Universidad de Tokio. Por cierto, esa es la universidad número 1 de toda Asia. Yo creo que en el laboratorio en el que estaba era también uno de los top, ¿verdad? Entonces, él es ingeniero civil. Y yo creo que aquel siempre tuvo el corazón de alguien de sistemas. La realidad es que yo lo conozco a aquel desde como tal vez cuando tenía como unos 11 o 14 años. Aquel tenía como 11 o 14 años y era como un niñito, así un genecito, y me acuerdo que yo le di Linux. Yo le dije, mira, instala Linux, pero en aquellas épocas no se podía instalar Linux, era súper complicado, no se imaginan. Y después yo regresé como a la semana o 2 semanas, y en eso salió y el man ya lo había instalado, ya era bien pro. Me acuerdo cuando yo regresé de Japón, yo traía el Nintendo Wii. Y yo le digo a aquel, pero yo lo traía para mis hijos, ¿verdad? Pero yo tenía la versión que era la versión japonesa. Y entonces yo le digo a aquel, vos mira, fíjate que me traje esta versión del Wii, pero es el japonés, entonces no me funcionan los juegos locales. ¿Vos sabés algo del Wii? Creo que estabas como uno de los top hackers del foro de Wii y había hecho, ¿qué habías hecho? Era un rapper. Micrófono. Pues sí, había un tipo que había reversado el... Reverse engineering. Puedes hablar en inglés, palabras. Había hecho el reverse engineering del formato de los archivos que se podía tragar el Wii. Entonces, algo así como el zip, digamos, pero el formato específico de ellos, ¿no? Cabal, y entonces yo lo que hice fue... agarré ese reverse engineering y hice un software para empaquetar los juegos. Y entonces la cosa es de que yo así como que tenés alguna experiencia en esto y que ser uno de los top hackers de esa onda, entonces ya pude usar juegos locales. Luego de esto sacó su doctorado en la Universidad de Tokio y después de la Universidad de Tokio ahorita está en el ETH de Zúrich. Por cierto, el ETH de Zúrich es el instituto de investigación número 1 de toda Europa. Entonces, pues ha tenido aquí la ventaja de trabajar en el centro de investigación más importante de Asia y ahora en el centro de investigación más importante de Europa. Entonces, básicamente, la idea es, él les va a contar un poco acerca de cuál es el trabajo que él está haciendo, cómo se siente estar allá, algo de su investigación. Entonces, bueno, sin más, bienvenido, ¿verdad? Sí, cualquier cosa con el micrófono que esté. Bueno, primero que nada, gracias Ali. Él es mi senpai de Japón. No sé quién me puede decir qué es un senpai. Ajá, es como tu superior. Bueno, pues primero les voy a contar un poco sobre mí y luego les voy a contar un poco sobre la investigación que estaba haciendo en Tokio y por último voy a hablar un poco de lo que estaba haciendo en Suiza y lo que pretendo hacer ahora en Suiza. Vamos a ver hasta dónde llegamos y dónde nos entretenemos un poco. Bueno, esta no era la presentación a como la tenía. La tuve que cambiar ayer, que mi computadora se descompuso. Me prestaron esta computadora. Pero para mí, de las cosas de Japón, de las cosas que más me recuerdan a Japón, es el sakura, que es esta flor. Y para ellos también tiene mucho significado. También les quiero pedir disculpas si a veces no se me recuerdan las palabras en español, entonces si alguien me quiere soplar una palabra, pues gracias. El ir a Japón me dio la oportunidad de trabajar con supercomputadoras. Bueno, comenzando, yo soy ingeniero civil, o sea, como decía Lee,
para mí la parte de computación era como un hobby. A mí me gustaba como trastear cosas y ver cómo funcionaban, etc. Y yo me gradué de ingeniero civil de aquí, de Guate, en Del Valle. Luego fui a hacer una maestría a la Universidad de San Carlos en ingeniería vial, o sea, de carros y carreteras. Estuve dando clases de matemáticas en Del Valle por 3 años. Yo daba clases de ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos, modelos estadísticos, matemática discreta, etc. Entonces, en ese momento me empezó a gustar la mate. Y tuve suerte al final que me dieron la beca para ir a estudiar a Japón. Y mi propuesta de investigación era sobre mate. El laboratorio donde yo iba, el profesor era famoso por la mecánica de continuos y él tiene su propio método para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Y a mí me llamaba la atención eso. Pero en ese momento, otro de los profesores del mismo laboratorio estaba trabajando en la simulación de evacuaciones y me dice, mira, ¿qué te llama la atención de la investigación? Entonces yo le digo, pues yo hice mi propuesta y me gustaría hacer eso. Y un día me vio que yo estaba, en ese momento, me llamaba la atención eso del PlayStation 3 y los sistemas de encripción, etcétera, y bla, bla, bla. Y entonces él llegó a ver y me dijo, ¿ay, qué estás haciendo ahí? Entonces le conté y me dijo, bueno, vas a trabajar en este proyecto de simular personas. Yo le dije, pero yo no sé programar en objetos, yo no sé... Yo nunca he tenido una clase formal así de high performance computing o de programación orientada a objetos, etc. Y me dice, mira, estás aquí sacando tu doctorado, ya no puedes esperar a que nadie te enseñe cosas. O sea, hay suficientes libros ahí para que te leas cuantos necesites. Y un par de libros después estaba ahí trabajando en esto. Esta es una de las simulaciones que yo hago. Lo que miran ahí al fondo es una supercomputadora. Esta es la supercomputadora Kei, que es la supercomputadora de Japón. Cuando yo llegué a Japón era la número 1 del mundo. Era en cuestión de supercomputadoras se habla de capacity computing y capability computing. Y esta es la que tiene más capacidad y más capabilidad en ese momento. Y ahí estoy yo, siempre ando como con cara de sueño y todo despeinado. Mientras estaba ahí, cuando terminé mi doctorado, me contrataron para un postdoctorado en el Instituto de Investigación de Terremotos de la Universidad de Tokio. Y también tuve la oportunidad, de las cosas bonitas del doctorado, es que uno tiene oportunidad de, cada vez que hace una publicación, le da uno chance de viajar y presentar la publicación, etc. Pero de las otras cosas bonitas es que con unos alumnos nos metimos a este concurso de simular. El rollo de esto era encontrar un método para aislar un edificio. Entonces me llegaron a hablar que necesitaban a alguien que los manejara, por decirlo así. O sea, necesitaban como un guía, por decirlo así, que estuviera trabajando en la universidad. En ese momento yo ya estaba trabajando en la universidad. Y entonces nos metimos a este concurso. Habían
arquitectos, ingenieros civiles, matemáticos, y nos metimos a hacer esto. Entonces, esto es en Taiwán, y entonces ponen una plataforma con la que simulan un terremoto. Entonces, a uno le dan como el espectro del terremoto, y uno tiene que diseñar su edificio, tiene que diseñar su estructura para que aguante. Lo que nosotros no sabíamos es que no había límite de peso, ¿verdad? Entonces, si miran, esta estructura era toda de metal, y eran así estructuras súper... En estructuras uno intenta de que sean así bien livianitas porque, o sea, fuerza es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, tienen más masa, tienen mayor fuerza. Entonces, nosotros queríamos algo así livianito, pero bueno, no importa. Ahí está nuestra estructura destruida, y lo que nosotros teníamos en la base eran unos 5 con un vidrio para que se vieran. Eso era parte de los requisitos, que se tenía que poder ver el interior de lo que estábamos haciendo. Estos son mis, se puede decir, como alumnos. Ahí está mi nombre, pero no se mira. A mí no me dejaron subirme al podio, pero ganamos como en 3 categorías. Y luego ellos me invitaron a comer con el dinero del premio. No me recuerdo cuánto dinero nos dieron por los premios. Ajá, o sea, habían varias categorías y sacamos el primer lugar en como 2 o 3, pero no ganamos en la principal. La principal era que te ponían unos sensores en la parte de arriba, y tenías que tener el menor desplazamiento, y a esa no le pegamos, porque la nuestra era así bien flexible. Entonces pero eso es algo que si ustedes se quieren meter, eso es algo que pueden aplicar y meterse y competir. O sea, hay un montón de cosas así que son como bonitas, y uno se puede entretener. Y lo que les decía de que este rollo le da a uno bastante oportunidad de viajar, y regularmente anda uno presentando. Esa es la primera vez que me graban, por eso es que estoy así todo nervioso. Pero entonces uno llega como a hacer amigos de todos lados. Es bastante alegre. Y esto es en el sur de Suiza, en un lugar que se llama Lugano. Entonces está este lago, y ahí tienen como un edificio donde tienen la mayoría de supercomputadoras de Suiza. Entonces, digamos, aquí está una del CERN. ¿Quién sabe qué es el CERN? Me imagino que varios, muchos, todos. A ver, ¿quién me puede decir por qué es famoso CERN? Ok. Sí. Entonces, ellos tienen aquí esta cuando varios levantan la mano, ¿a quién le doy los puntos o qué hago? Bueno, entonces ahí están las supercomputadoras de los centros de investigación de por ahí. Y esta, en ese momento, no me acuerdo, pero está en el top 5 o top 10 del mundo. Esta se llama P-State, y es la supercomputadora de Suiza. Entonces, yo estaba ahí presentando mi investigación. Aquí puse la que les enseñé de primero. Este es el ranking del 2012, cuando yo llegué a Japón. Entonces, la que les enseñé era esta, la K-Computer. Tiene 88,000 nodos.
Y eso multiplicado por 8 es la cantidad de núcleos que tiene esta supercomputadora. O sea, tiene como, digamos, como 700,000 núcleos. Entonces, el reto es cómo se le saca el jugo a una máquina de ese tamaño. O sea, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué técnicas, qué cosas necesitas hacer para poder usar esta computadora? Y la otra que les enseñé, este es el actual, este es el listado actual. La que les enseñé al fondo es esta Peace Daint y es la que está en Suiza. Esta es más pequeñita en la cantidad de nodos que tiene, pero no dice ahí, ¿verdad? Pero lo que pasa es que esta es la supercomputadora con GPUs más grande del mundo. O sea, bueno, están como estas con acelerador, sí, pero esta es que yo sepa, la más grande con GPUs del mundo. Entonces ahora ya, eso es como un poco de mi historia. La historia de esto fue que yo estaba aquí presentando y me dijeron, mira, hay un profesor bastante famoso, realmente el más famoso del mundo en lo que yo hago, y está aquí en Suiza, está en Zúrich. Escribíle, él es bien buena gente y te va a responder. Entonces vine yo y le escribí, mire, me llamo tal, estoy aquí en el sur de Suiza dando unas presentaciones y me gustaría hablar con usted. Y claro, no me respondió, ¿verdad? Yo así, bueno, ¿qué otra? Yo iba a estar ahí una semana y al final de la semana me escribe, sí, que disculpa, que estaba afuera, pero te quieres venir a tomar un café y platicamos. Y yo estaba a 3 horas ahí de Zúrich y no sabía ni cómo irme, y a buscar un bus y después un tren y para ir a Zúrich. Y hablé con el señor y en sí muy buena gente, y hablamos de mi investigación. Me presentó un estudiante de doctorado que es con la persona que trabajo ahora. Y al final de cuentas, también por suerte y por el apoyo que me han dado aquí en Guate, me pararon contratando también allá en Zúrich. Pero la historia iba a que es de estar probando, ¿verdad? Que nada es fácil y uno tiene que estar tocando puertas y ver cuál se abre al final. Luego, como les decía, donde yo estaba trabajando era en el centro de terremotos de gran escala, tsunamis y otros desastres, o por lo menos así me quedó la traducción del lugar. Y antes de irme para Suiza, yo estaba trabajando en el proyecto PostK. O sea, la computadora que yo les enseñé, ellos quieren hacer una computadora incluso más grande. Digamos, esa está en la peta escala, y ahora querían irse a la hexa escala. O sea, es bastante más grande que la anterior. Y yo les contaba de que uno de los profesores estaba trabajando en esto de la simulación de evacuaciones, pero en este centro, digamos, se trabajan un montón de cosas. Digamos, Japón tiene un montón de sensores que los tienen ahí en el fondo del mar, y le hacen data mining a estos datos para ver qué pueden descubrir con esto. Otras personas estaban analizando la deformación de la superficie terrestre, la propagación de ondas,
el análisis de suelos no profundos. Básicamente ellos lo que querían era simular el mundo con el desastre y ver cómo poder hacer para mitigarlo. Entonces yo estuve trabajando en esto de la simulación de evacuaciones y básicamente estábamos preparando el software para la siguiente computadora, que es la POSCAE o Flagship 2020. Y entonces, de lo que les voy a hablar ahorita va a ser de esta parte de mi investigación. Entonces, esta computadora, la Kei, es el kanji para decir 10 a la 16. O sea, es la cantidad de floating point operations por segundo. Entonces, de lo que les contaba, la idea era de hacer que este simulador fuera escalable. ¿A qué se refiere? A que cada vez que uno le tira más poder computacional a un problema, uno empieza a usar los recursos de una forma menos eficiente. Entonces, la idea es que si tenés una computadora que es enorme, no la querés estar usando al 10% o 5% de, digamos, la puedes estar utilizando toda, pero solo estás gastando luz porque no la estás usando bien. Entonces, una de las cosas importantes era la parte de escalabilidad. Y luego, lo que yo estaba haciendo se llama sistema multiagentes. Solo el nombre es un gran rollo, porque uno va a una conferencia y nadie se pone de acuerdo con qué es un sistema multiagentes y qué es agent-based modeling y qué son todas las demás cosas, y todo el mundo se pelea con eso. Pero básicamente lo que es un multiagente es un agente de software o una entidad de software que uno le da como reglas o un cerebro para que interactúe con otras entidades y con el entorno, y de esta forma poder aprender o simular cosas que uno quiere. Entonces nosotros lo estamos utilizando para simular evacuaciones. Entonces, en Japón, en general, hay gente que es bien pilas. Hay gente que es bien pilas aquí en Guate, hay gente que es bien pilas en Japón, etc. Pero yo cuando estaba allá, yo sentía que un montón de gente de Guate era más pilas que la gente con la que me tocaba trabajar allá, con excepción de este chavo. Este chavo comenzó su doctorado al mismo tiempo que yo y lo terminó en 1 año y medio. Y lo que les voy a enseñar es las simulaciones que él hace. Son 1.8 teras de degrees of freedom para 0.27 teras de ¿cómo se llama? De un mesh de elementos finitos. A ver si apacho el que es o el que no es. Ahorita les hablo de él. Pero eso es Tokio. Yo estaba viviendo por acá, en una isla artificial. Entonces lo que hacía él era que agarra el suelo y mira cómo se propagan las ondas a través del suelo. Pero para poder usar la supercomputadora tiene que agarrar el problema grande, cortarlo en pedacitos, y luego le pasa un pedacito a cada nodo de la supercomputadora. Digamos, aquí están los pedacitos,
y eso se reparte por toda la supercomputadora. Y entonces lo partía en el número de nodos que tenía esta supercomputadora. O sea, él estaba usando, él llega a utilizar la Key a full capacidad. O sea, toda esa supercomputadora la estaba usando él por 24 horas para hacer este video. O sea, imagínense cuánto cuesta este video solo para la luz que se gastó en eso. La supercomputadora esa gasta, según me acuerdo, costó 1.000 millones de euros. Bueno, y ahora él le agrega las estructuras y ahora que ya vibró el suelo, vibra las estructuras y entonces con eso puede hacer, digamos, análisis de riesgos, etcétera. Él a mí me pasaba esta información y luego yo hacía modelos de daño de la ciudad. Entonces, digamos, yo decía, bueno, les voy a enseñar más tarde, que básicamente distribuíamos, decíamos, este edificio se cayó y entonces este camino está cerrado, entonces vamos a ver qué pasa si nuestros agentes pasan por ahí. Bueno, y ahora estas son mis simulaciones. Esto es lo que yo hago. Entonces yo agarro la misma ciudad y yo le pongo personas adentro. Y entonces yo programo a cada personita para que caminen y para que interactúen entre ellos. Y en esos sistemas multiagentes lo que busca uno es la palabra en inglés es emergence, pero no sé, se separan formando patrones, y entonces uno mira si qué pasaría si ciertas cosas pasan. Digamos, el estudiante de maestría que estaba trabajando conmigo, él venía y entonces quitaba un puente. ¿Qué pasa si este puente se cae? ¿Cuánta mi profesor se enojaba porque él decía, es que se mueren tantos. Y le dicen, no puedes decir eso, o sea, no vayas a decir eso, porque realmente esto es desde un punto de vista bien científico, ¿verdad? Para que todas estas simulaciones tuviesen una validez, necesitaríamos como expertos en psicología, en un montón de cosas, para evaluar que el modelo está bien y que las áreas de evacuación son las correctas, etc. Y nosotros lo que estamos haciendo, lo que hicimos fue crear el software y se lo damos a otras universidades, pues solo en Japón, para que evalúen sus modelos. Entonces ellos ya ponen a gente que se dedica y que es experta en cuestiones de planificación para evaluar estas cosas. Entonces, de lo que voy a hablar ahorita es del último paper que acabo de publicar hace unos meses, sobre cómo sacarle el jugo. Entonces, primero, ¿por qué hacer simulaciones? ¿Por qué no hacer experimentos? ¿O por qué, digamos, podríamos poner un montón de ratones en vez de software y ver cómo se comportan, ¿verdad? O sea, podría ser al final algo que se podría hacer, pero muchas veces, digamos, ustedes pueden hacer un drill, un simulacro de evacuación de aquí de la universidad, y significa que están perdiendo todo un día de clases, ¿verdad? Pero imagínense que lo hacen en toda Guatemala, en toda Guatemala ciudad, entonces se pierde todo el poder, todo lo que produciría Guatemala ciudad durante esas horas. Ahora imagínense hacerlo con Tokio o hacerlo con esas ciudades enormes, o sea, es imposible, realmente imposible, ni siquiera solo costoso, imposible hacer
simulacros reales. Y también, cuando se hacen, hay lugares donde hacen estos simulacros a gran escala y gente se para muriendo, ¿verdad? O sea, hay gente que se muere durante el simulacro, entonces no es algo seguro para hacer. Entonces, ¿cuáles son las distintas formas para modelar movimientos humanos? Lo que les hablé, que es lo que yo hago, esto de los multiagentes, y hay una gran discusión de a qué se le llama sistemas multiagentes y a qué se le llama modelado basado en agentes, y la historia que les contaba de que todos se pelean con estos términos. Ecuaciones diferenciales, no sé si ustedes han oído hablar de Alejandro Minera. Él estaba en Francia haciendo este tipo de simulaciones, pero él usaba ecuaciones diferenciales. Básicamente, él tomaba a todas las personas como que si fueran un fluido y resuelven las ecuaciones diferenciales por métodos numéricos y pueden ver cómo se comporta el fluido para salir del edificio. También se pueden hacer autómatas celulares, pueden haber modelos probabilísticos, modelos matemáticos, modelos gráficos. O sea, ustedes pueden tener una gráfica y, o sea, no pueden asumir que es un random walk, pero pueden tener una matriz de transición y poder ver cómo se mueve la gente a través de la gráfica. Se pueden hacer modelos de colas o combinaciones de los anteriores. Y entonces, cuando a mí me toca presentar esto, me toca pelearme con gente que, digamos, hace esto desde el punto de vista de teoría de juegos o desde el punto de vista de otros rollos. Y entonces, este es regularmente mi argumento, de que regularmente las simulaciones a gran escala, debido a la cantidad de poder computacional que se requiere, regularmente se usan modelos de gráficas, de grafos. Y entonces hacen una mezcla entre un modelo de una gráfica y tienen estos agentes, pero los agentes se mueven a través de esta gráfica. Entonces, el problema de esto es que ustedes no pueden capturar la diferencia entre el comportamiento de distintas personas, la complejidad del entorno. No tengo ñ, lo siento. El efecto de los daños causados por el terremoto o el tsunami en el entorno. Digamos, nosotros modelamos los edificios y la gente adentro del edificio, y eso lo puede hacer con un grafo, pero nosotros también, si tenés la supercomputadora más grande del mundo, podés irte a este tipo de detalles. Incluir las interacciones entre vehículos y peatones. Entonces, el problema con la evacuación de un tsunami es que el tiempo que tenés desde la alarma del tsunami para la llegada de las primeras olas puede ser minutos, o sea, pueden ser, no me recuerdo bien si en Sendai fueron, mejor no digo ningún número porque no me acuerdo bien, pero puede ser 18 minutos, 20 minutos, pueden ser días, pero digamos, de las personas famosas que simulan este tipo de cosas, él lo trata como un problema de optimización. Entonces pone todas sus constraints y lo resuelve como un problema de optimización. Pero el problema con esta clase de modelos es que necesitas tener una simplificación bastante grande sobre lo que les decía, sobre el entorno, etcétera.
Y si cada simplificación que haces, estás perdiendo un poco de accuracy, un poco ajá, digamos, si uno dice, tenés un día para evacuar y tus simulaciones te dicen de que podrías evacuar en 17 horas, pero en realidad eran 18, no importa tanto. Pero si tenés 20 minutos para evacuar y tus simulaciones te dicen que te vas a tardar 30, o sea, la proporción del error a tus simulaciones es más grande, y por eso es que nosotros argumentábamos que necesitábamos poder hacer este detallado del modelo. Entonces nosotros intentábamos simular el fenómeno de la evacuación considerando las diferencias entre comportamientos, acciones, interacciones y la autonomía individual de cada uno de las personas. O sea, si ustedes modelan, si se modela este salón como un fluido, yo no puedo considerar que tal vez hay alguno que es más gordito, o tal vez hay alguien que es más lento, o alguien que tiene algún problema, y el usar esto de los sistemas multiagentes nos permiten hacer eso. Y nos permiten incluir lo que les decía de escombros, inundaciones, y nosotros queríamos que fuera flexible y extensible, y poder simular, de las cosas que queríamos hacer ahorita era simular Tokio durante los Juegos Olímpicos. Y entonces, ¿cuánta gente necesitan poder simular? Entonces necesitamos poder simular millones. Básicamente, nosotros lo que buscábamos era poder plantear escenarios y resolverlos. O sea, a eso se le llama en un entorno what if. ¿Qué pasa si cerramos esta puerta? ¿O qué pasa si solo la mitad de la gente sale? O etcétera. Entonces ahora les voy a dar un overview sobre el sistema multiagentes. Básicamente tiene dos partes importantes, una es el entorno y la otra son los agentes. Y el entorno, nosotros tenemos algo que le llamamos un sistema híbrido jerárquico, en el cual tenemos distintas capas de retículas y de gráficas o de grafos, y digamos la retícula nos deja agarrar los detalles de la ciudad. Básicamente teníamos una retícula de 1 metro, entonces estábamos simulando todo Tokio con 1 metro de resolución. Y ahora el chavo que les conté que es super pilas llegó a visitarme en Zúrich y me estaba contando que están simulando ahora una planta nuclear y la tienen con 1 centímetro de resolución. O sea, dice que hasta las barandas pusieron. No sé hasta qué punto, o sea, por el reto tecnológico, sí, pero digamos, ¿qué tanto te va a dar más si pones la baranda o no? Sería interesante saber. Entonces, nuestros agentes pueden percibir este entorno con su visión. Ellos tienen una visión y les voy a explicar cómo funciona la visión. Y el grafo les sirve para tener una idea sobre el entorno. Digamos, lo que nosotros estábamos argumentando era de que si ustedes vienen y dicen que tienen que ir a su carro ahorita, ustedes no se saben de memoria todas las cosas que van a encontrar en el camino, pero tienen una idea de cómo van a llegar. Entonces, esta abstracción de esa parte de cómo creemos nosotros que piensa la gente, la incluimos con esta red. Entonces, es solo la parte de en medio de esto. Y esto
el juntar estos dos tipos digamos, tenemos básicamente un sistema de vector y el otro es un raster. Entonces estamos haciendo un híbrido entre los dos y podemos agarrar las ventajas de cada uno de ellos. Para los edificios, en la parte de adentro usamos Extended 2D, o sea, lo que tenemos son nuestras simulaciones realmente son solamente 2D y ustedes pueden tener para los edificios capas de 2D. Esto es cómo creamos nosotros la gráfica. Básicamente agarramos las retículas que están vacías, hacemos un proceso que se le llama thinning, que empiezan a hacer esta retícula hacia adentro hasta que se topa consigo misma y con eso obtienen ustedes un esqueleto de un píxel y luego aplicamos una técnica que se llama template matching para remover ciertos patrones redundantes. Con eso creamos un grafo crudo y vamos juntando los nodos y de esa forma vamos creando una gráfica más fina. En el paper ese que estaba que es en el que me estoy basando en esta presentación, básicamente mejoramos un poco esto. Esto es cómo se miran los edificios, los entornos internos. Y si se dan cuenta, digamos, de nuestros argumentos, era que no solamente cambia el tiempo de evacuación, sino que el uso de los caminos. O sea, el uso de los caminos, si solo los distribuyen alrededor de los edificios, es distinto que si realmente modelan el edificio. Okay. Para las primeras simulaciones que les enseñé, que se modelaban los edificios, nosotros luego incluíamos esta información para crear daños. Entonces nosotros decíamos, si el interstory drift, o sea, si el techo y la base, o la base del piso inferior, no, si hay mucho drift, entonces lo consideramos que está dañado. Aquí está el dibujito. Y si no, lo consideramos que no está dañado. Entonces nuestros agentes, al ponerlos en este entorno, tienen que poder reaccionar a este entorno y poder interactuar entre ellos. Entonces, los agentes nos sirven para representar personas y vehículos evacuando en este entorno, y ellos pueden interactuar entre ellos y en el entorno. Y, digamos, si queríamos tener distintos tipos de personas, podíamos incluirlas al especializar cada uno de los agentes. Al cambiar esto, teníamos distintos tipos de personas que estábamos simulando. Entonces, teníamos distintas funciones constitutivas, o sea, cada uno de estos bloques es una función o es un objeto que nosotros podíamos utilizar para crear nuestros agentes. Entonces, hay varios de estos tipos y ustedes los ponen unos con otros y básicamente generan el perfil, el behavioral profile que ustedes quieren para su agente. El problema de esto es que conlleva gran costo computacional. Digamos, el escanear el entorno, era la parte más pesada del programa. Cada vez que ellos dan un paso, cada vez que mi agente da un paso, mira a los que tienen en alrededor y resuelve un problema de optimización convexa para
encontrar una velocidad que no lo haga chocar con otros. Y digamos, el navegar, el caminar, ellos van recolectando experiencias y el considerar estas experiencias para moverse también es bastante pesado. Nosotros hacemos simulaciones de Monte Carlo, o sea, se asume que tenemos un proceso estocástico y entonces ustedes están sacando una muestra de este proceso y si tienen solo una muestra, ustedes no pueden saber si agarraron un valor atípico o agarraron un valor promedio o si sus simulaciones les están enseñando algo que vale la pena. Entonces tienen que hacer cientos o miles de simulaciones del mismo proceso para poder sacar una distribución y ver cómo se comportaría esto. Luego, nosotros calibramos los parámetros de los agentes, o sea, agarramos datos reales que medimos nosotros en campo o que agarramos de la literatura y por un proceso de optimización vamos cambiando los parámetros de los agentes hasta que se asemejen a lo que vimos en la realidad. Y todo esto nos lleva a tener que usar esto de High Performance Computing. Y para eso utilizamos un sistema híbrido en el que usamos memoria compartida y memoria no compartida, y eso lo usamos usando MPI y OpenMP. Lo que les mencionaba sobre que cuando caminan estas personas, estos agentes, resuelven un problema de optimización. Esto no es nuestro algoritmo, esto es de ellos, pero nosotros nos dimos cuenta de que habían algunos problemas. Digamos, ahorita les voy a enseñar cuál era el problema, y luego necesitábamos adaptarlo a nuestro entorno y poder incluir, esto se basa en algo que se llama half planes, entonces poder incluir half planes que representen el entorno, poder incluir el espacio de confort. Las primeras simulaciones que yo le enseñaba a mi jefe, él me decía, no, pero es que yo no camino así, yo no iría tan pegado a alguien caminando, yo hubiera cruzado acá, yo hubiera cruzado por acá, y entonces esto fue más que todo porque él decía, mira, la gente mantiene una cierta distancia entre ellos. Y también necesitábamos limitar la aceleración. Digamos, ninguno de ustedes es un Lamborghini que va de 0 a 100 en instantáneo, ¿verdad? Entonces hay que poder controlar eso. Lo que hace esto, Optimal Reciprocal Collision Avoidance. Optimal Reciprocal Collision Avoidance. Lo que hace es que se va al espacio de las velocidades y considera las velocidades donde si este agente A tomara alguna velocidad en esta área, entraría en colisión uno con otro. Y entonces, de todos los vecinos que tiene, se hace que es se llama Velocity Object, y la genialidad de este sistema es que básicamente tenemos velocidades que son seguras para tomar y velocidades que son inseguras para tomar. Y entonces, pero resolver esto como un problema de optimización sería súper duro. Entonces lo que hacen ellos es que agarran a estos y
utilizan solo los half planes, solo las inecuaciones de esto al punto más próximo, y luego resuelven un problema de optimización en un área convexa en vez de esta cóncava. El problema es que, si se dan cuenta, tienen aquí unas áreas que son seguras, pero que nuestra gente nunca va a tomar porque de la forma en la que funciona este método no las toma en cuenta. Y luego hay otro problema que nosotros nos dimos cuenta ya a la hora de utilizarlo. Es que, digamos, iban dos agentes caminando y venía un tercero y se ponía así en medio de ellos a caminar. Y lo que pasaba era lo siguiente. Si miran, esta flechita aquí azul es hacia dónde quiere ir él. Y esta verde acá, este círculo es cuál es la velocidad máxima que puede él tomar. Y entonces, ¿cuál es el punto más grande donde el producto punto entre este vector y es más grande, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es justo esta esquinita. Y entonces él viene y se va a entrampar ahí al lado, en medio de estos dos agentes. Y eso es porque tenemos un montón de óptimos locales y estamos, por las simplificaciones que estábamos haciendo, excluimos mejores óptimos. Entonces, la solución que nosotros que utilizamos fue aplicamos un clustering. ¿Qué me puede decir qué significa clustering? ¿No? ¿Perdón? Ajá. ¿Y sabes algún método de clustering? No, porque le había preguntado cuál. Pero bueno. La cosa es que entonces nosotros los considerábamos como uno solo y creamos un tipo de objeto que le llamamos objeto de grupo. Y entonces, ya a la hora de incluir este objeto de grupo, ya por lo menos estamos excluyendo este óptimo local que nos estaba causando problemas. Bueno, entonces lo que les decía, del lado derecho tenemos la ciudad sin escombros, o sea, esto es sin terremoto y esto es con terremoto. Si alcanzan a ver, al lado de los edificios hay como un halo pequeño. Y si se dan cuenta, originalmente este agente y este otro agente hacen su planeamiento con el mapa mental que ellos tienen de la ciudad, y ambos creen que pueden tomar el mismo camino, que nosotros estamos asumiendo que es el más corto porque ellos conocen la ciudad, etc. Pero cuando van caminando, este agente va descubriendo que su camino está cerrado y tiene que empezar a recalcular cómo llegar a donde quiere ir, y le toca recalcular ese camino muchas veces, y los patrones de cómo se mueven estos agentes al final cambian un montón en base a estas cosas. De las cosas que les decía, que tenemos que nosotros usábamos esta gráfica embedida, y el problema de tener una gráfica embedida es el hecho de que tienen más nodos que no sirven para nada. O sea, en todo este pedacito tienen ustedes un montón de puntos intermedios que no les sirven para nada. Y cuando ustedes usan alguien
ellos son de ciencias de la computación o algo así. Son de computación, telecomunicaciones, electrónica, mecatrónica, todo. Ajá, pues es que no sé si es justo que haga preguntas solo de cosas de algoritmos. Pues, ok. Pues, bueno, yo les iba a preguntar si alguno de ustedes conoce algún algoritmo para atravesar grafos. Bueno, pero la cosa es que la complejidad algorítmica, o qué tanto se tardan ustedes en resolver el problema, tiene mucho que ver con cuántos elementos tienen ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando les decía que teníamos gráficas jerárquicas, lo que les decía era que, digamos, tenemos una gráfica que es más simplificada que la otra y podemos buscar los caminos, o los agentes pueden buscar los caminos en estas gráficas más simplificadas, y eso, digamos, en vez de tardarse 37 segundos en buscar un camino acá, se tarda solo 2 segundos. O sea, nos tardamos 10 veces menos. Sí, un 94% del runtime lo resolvimos con eso. Luego nuestros agentes, cuando vieron el video que les enseñé, el videito, ellos escanean su entorno, y para escanear el entorno básicamente tiran rayos, y tiran un montón de rayos, y donde topa el rayo ellos saben de que ahí hay pared o de que ahí no pueden pasar, y con esta información ellos pueden saber cómo caminar. El problema de esto es que, como lo estamos haciendo sobre una retícula, si se dan cuenta, el rayo A y el rayo B están pasando por los mismos lugares. Básicamente, si nosotros sabemos que el rayo A está libre, nosotros automáticamente sabemos que el rayo B está libre. Y si sabemos que el rayo A y el B está libre, sabemos que no tenemos que para saber si el rayo C está libre, no tenemos que pasar por 1 y 2, sino que podemos pasar directamente por 9 y 10, y solo comprobamos si 9 y 10 están libres para saber que el rayo C está libre, etc. A esta técnica le llamamos nosotros path hashing, porque ¿alguien sabe qué es un hash? Regularmente no puedes leer el hash, pero sí, algo así vas. Pero ¿por qué querrías vos cambiar una palabra? ¿Cuáles serían las razones? Una podría ser eso, de la seguridad, digamos, cuando Ali preguntó el password, ¿a qué le puedo haber dado el hash nada más? Y entonces él viene y se recuerda de cuáles son los posibles passwords y compara con el hash, y con eso se da cuenta. Pero básicamente es un mapeo de un campo así súper grande a un campo más pequeñito. Y entonces en el campo más pequeñito regularmente ya no lo podés leer, pero bueno. Todo esto lo estábamos haciendo en C++. Pero, digamos, las gráficas y todo eso se hacen en Python. Y digamos, si quieres ser eficiente en la supercomputadora, tenés que hacer tus scripts. Entonces eso es bash, o sea, tus shell scripts. ¿Qué más? Digamos, el estudiante con el que yo trabajo, él
hace todo con R. Ahorita hay otro nuevo estudiante de doctorado con el que queremos trabajar estas Differential Neural Computing, y él trabaja en Java. Al final de cuentas, si lo vas a correr en la supercomputadora, regularmente te piden que sea o Fortran, o C, o C++. Perdón por el paréntesis, pero de las historias de cuando llegué a Japón, yo estaba alegando un montón por Fortran. Yo decía, no, pero es que Fortran, ¿quién usa Fortran? ¿Para qué usan Fortran? Si Fortran es el lenguaje más horrible. A mí no me gusta Fortran. Y si querés como algo de bajo nivel, mejor usas C. Y si querés algo que puedas mantener, usas C++. Entonces, yo no miraba por qué usar Fortran. Entonces, con este chavo, el de las otras simulaciones, nos pusimos a hacer una competencia. Nos pusimos un algoritmo, ya no me recuerdo qué algoritmo era, y los dos lo íbamos a hacer. Yo lo iba a hacer en lo que yo quisiera, y él lo iba a hacer en Fortran. Y la cosa es que el chavo lo hizo, y utilizamos el mismo clúster para correr nuestros algoritmos, y el de él corría como, ya no me acuerdo, como 10 veces más rápido que el mío. Y yo también le había puesto todos los truquitos de optimización, de que en vez de dividir por 2, multiplicás por 0.5 o cosas así, que igual ahora los compiladores lo hacen solitos, pero... bueno, y ahora una amiga de Imperial College me estaba contando de que ahora todos ellos se están moviendo para Julia, o como se diga. ¿Perdón? Sí, yo viendo aquel, no era. Bueno, entonces lo que les contaba del algoritmo del path hashing, esto eran nuestros accesos a memoria, digamos, solo para saber cómo se estaba comportando el algoritmo. El algoritmo, como lo teníamos antes, de los rayos, este es el número de accesos a cada celda que tenía que hacer. Entonces, si se dan cuenta, tenía un montón de accesos redundantes en las celdas que estaban cerquita. ¿Sí? Decime. Sí, pues lo que pasa es que, digamos en el laboratorio regularmente cada 6 meses se compraban libros. Entonces había una pared llena de libros. Entonces no me acuerdo ni los nombres, pero si querés te puedo averiguar cuáles fueron los que vi. Y porque uno llegaba y solo regularmente como funciona es que tenés a tus senpais y les vas y les preguntas, mira, ¿qué libro me recomendás? Y jalan uno en japonés, ¿va? No, entonces no, pero entonces al final te dan uno que sí puedes leer y ese es el que lees. Sí. Pero sí, si querés me puedes escribir y yo te digo. Bueno, la cosa del algoritmo fue que logramos reducir el número de accesos a las celdas. Pero con eso, esta es una gráfica viejita. Aquí no tengo la otra, pero básicamente se tardaba, digamos, como 5 segundos o 6 segundos en dar toda esta vuelta, mientras que, y eso es como la suma de todos nuestros agentes haciendo eso, mientras que con el path hashing teníamos como una reducción a la mitad. Y esta supercomputadora usa unos CPUs que se llaman Spark. Esa es la arquitectura de estos CPUs. Y tienen una cosa
bien... ¿Alguien sabe sobre jerarquías de memoria? ¿No? Pues la cosa es que solamente por reordenar nuestras estructuras de datos logramos, imagínense, esto de jerarquía de memorias, es que tienen una memoria que es grandota y bien lenta, y tienen una memoria que conforme se van acercando a los registros del CPU, la memoria se hace más pequeñita, pero es mucho más rápida. Entonces, mientras ustedes puedan meter más cosas en la memoria, o hasta los registros, va a ser más rápido. Entonces, nosotros básicamente redujimos de ya no tener que ir al RAM, sino que todo se quedaba en el CPU. Entonces, lo que les contaba de que uno particiona o corta en pedacitos el mundo, y los agentes que están en un pedacito se van a una parte de la supercomputadora, los que están en otro pedacito se van a otra parte de la supercomputadora, y ustedes tienen que estar coordinando y estar comunicando cada pedacito. Aquí lo que hicimos fue que nosotros teníamos muchos agentes que eran inhomogéneos. O sea, digamos, si aquel conoce la ciudad, entonces él puede pensar cómo caminar para un lugar, mientras que otra persona ahí, él tal vez solo lo va a seguir. Entonces, computacionalmente, la otra persona es más rápida, o sea, lo ejecutamos más rápido. Entonces, estas inhomogeneidades las capturamos en un weighted KD tree, y eso nos permitió el poder, digamos, considerar o darle un peso a cada una de las ejecuciones de cada persona, y así particionarlos en base a cuánto tiempo nos tardamos en ejecutarlos y no en cuántas personas habían. Y con eso mejoramos nuestra escalabilidad. Aquí lo que estamos viendo es cómo se comporta si teníamos un nodo. ¿Qué pasa si vamos incrementando el número de cores que estamos utilizando adentro del CPU? Y aquí podemos ver qué pasa si vamos incrementando el número de CPUs que estamos utilizando. Y al final llegamos a poder utilizar un 75% con más estas son mis gráficas viejas, pero llegamos, eso es al principio, pero un montón de cores. Eso es como, por el tiempo voy a pasar así rapidito por un montón de cosas. Lo que les decía de que nosotros nos íbamos por un proceso de tuning para hacer que las personas se parecieran a los datos que tomamos. Entonces, para eso también utilizábamos computación paralela. Y aquí está una de esas validaciones. Digamos, nosotros, digamos, cuando alguien hace juegos de computadora, la gente me dice, mira, lo que haces es bien parecido al sim, o a hacer los sims. Y yo les decía que sí, se parece bastante, pero la diferencia que hay entre este tipo de simulaciones y de juegos es que tenés que poder validar que lo que está pasando ahí se asemeja a la realidad. Y entonces hay gente como estas dos personas que tomaron datos y crearon cosas que se llaman diagramas fundamentales. Este es uno de ellos, y básicamente muestran cómo conforme vas incrementando la densidad de personas, cómo se va reduciendo la velocidad. Y básicamente nosotros ploteamos todos estos puntos y vamos optimizando hasta que
hasta que le pegamos, ¿verdad? Y eso hacemos con las interacciones entre personas y personas, con las interacciones entre carros y carros y carros. Y durante mi doctorado, yo estuve ahí poniendo marcas en el piso durante el equivalente a las procesiones de acá. Y entonces medía cómo los carros se comportaban al cruzar a través de gente, ¿verdad? O sea, no a través de gente, en medio de gente. Si se dan cuenta, esto, ¿qué le miran de interesante a esta foto? La calle es pequeña. ¿Y qué más? Eso es el primer mundo. Ajá. Ese probablemente era yo, pero... no, lo que yo pensé que les iba a llamar un poco la atención es el hecho de que no hay banquetas. Porque, digamos, esas eran de las cosas que a mí me asustaban al principio cuando estaba en Japón, el hecho de que uno va caminando así entre los carros y los carros van ahí despacito atrás de uno. Pero es el primer mundo, ¿verdad? Nadie le va a pitar a uno ni nada de eso, sino que el peatón lleva la vía. Incluso en Suiza es peor. El carro, si hay gente, se queda parado. O sea, el carro no se mueve. Mientras que ellos se llevan así como despacito y se van metiendo. Pero bueno. Aquí tomamos incluso videos 3D, etcétera. Y aquí tenemos como nuestras simulaciones de reproduciendo lo que habíamos visto ahí. Y esto es un proceso de optimización. O sea, nosotros teníamos lo que había pasado y hacemos que el carro se comporte parecido a lo que habíamos visto. Entonces, luego sacamos un diagrama fundamental y lo ploteamos e hicimos que se pareciera, ¿verdad? Y en base a esto hemos hecho un montón de análisis solo para enseñar cómo funciona el asunto. Entonces tenemos ahí que se va inundando la ciudad. Y entonces miramos qué pasa bajo distintas cosas. Miramos cuántas simulaciones tenemos para que cuántas muestras necesitamos para poder tener un poco de estabilidad. Y podemos comparar escenarios. Digamos, ¿qué pasa si el lugar está sin daños? ¿Qué pasa si hay tsunami? ¿Qué pasa si pasan distintas cosas, ¿verdad? Entonces, hay cosas bastante interesantes. Digamos, esto era el trabajo del estudiante de maestría, que básicamente él estaba interesado en ver qué pasaba, qué era mejor. Si te pones a reforzar los puentes o si pones luces. Entonces él vino y modeló eso como diciendo, bueno, cuando no hay luz, la gente puede ver hasta más cerquita. Cuando hay luz, pueden ver más lejos. Y entonces hizo sus simulaciones y dice, bueno, en base a mis simulaciones, podés ganar más si incluís luces que si arreglás este puente. ¿Perdón? Es que esa es exactamente la cosa, que no tenés un ground truth para compararlo. O sea, no sabes cuál va a ser tu realidad para ver qué también le estás pegando. Lo más que puedes evaluar son los experimentos que sí puedes hacer y puedes ver tu error acá, pero igual tenés distribuciones de datos. No puedes sacar como mis simulaciones tienen un 95%. Puedes decir que vienen
vienen de del mismo proceso con cierta probabilidad, digamos, estos datos y esto, pero... Ajá, o sea, aquí no... estábamos pensando en hacer esto que te decía, de decir, bueno, ese es un proceso aleatorio y produce estos puntos, ¿cuál es la probabilidad de que ese otro proceso aleatorio sea exactamente el mismo? Pero la verdad nunca hicimos ese análisis, entonces no te puedo decir. Pero aquí sí lo podríamos hacer. Si quieres terminar. Voy a pasar rapidito por lo que me hacía falta. Entonces, podemos evaluar este distinto tipo de cosas. Digamos, evaluamos carros y cuando ya metíamos carros, entonces necesitábamos más simulaciones. Necesitábamos 600 simulaciones. Y cada simulación se tardaba 24 horas. Pero como pueden hacer las 600 simulaciones al mismo tiempo, entonces no tienen que hacer 600 por 24 horas, sino que en las mismas 24 horas sacan las 600. Aquí está cómo se distribuyen los resultados. Y el paper anterior al que estaba hablando sobre el performance, era esto sobre cómo buscar formas de mitigar problemas. Entonces agarré este pedacito, este es bien pequeñito. Esta área fue destrozada totalmente por el tsunami del 2011 en Japón. O sea, aquí ya no hay casas, ya no hay caminos, ya no hay nada. Aquí lamentablemente les fue muy mal y nos pusimos a analizar qué pasa si bloqueamos un nodo. Y entonces solo con carros creamos una gráfica extendida en el tiempo y básicamente mirábamos cómo se distribuían esas cosas y generamos todo un sistema para encontrar como un proceso de mejorar nuestros resultados y a quiénes deberíamos demandar, para qué lados. Esto es una support vector machine que la entrenábamos con los resultados de nuestro proceso de optimización. Y lo último que quería decir es esta parte de un nuevo enfoque, que era lo que quería hablar con Ali. Probablemente lo vamos a hablar después. Que ahora básicamente le estamos... lo que estoy haciendo ahora, lo que les hablé era lo que estaba haciendo yo en Japón. Y ahora en Suiza lo que estamos haciendo es incluyéndole cerebros a estos agentes, y en vez de nosotros decir, bueno, esas son las cosas que deben hacer, dejamos que los agentes aprendan. Y ahorita lo que estamos haciendo con eso es que estamos estudiando la interacción entre la inteligencia y la evolución. Entonces dejamos que estos agentes evolucionen y miramos qué pasa. Y digamos, el artículo que estamos escribiendo ahora es que nuestra teoría es que la inteligencia puede hacer que evolucione de forma distinta estos seres virtuales. Y gracias. Muchas gracias, Leo. Y después de que dónde nace de Matrix y todo, ya están creando simulaciones con gente adentro, con cerebros, cada uno de ellos. Había un par de dudas, pero el ingeniero Jack Trachtenberg. Hacemos preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer un espacio para preguntas. Si quieres, vos quedaste con este. Ahorita voy a ver. Dos. Solo por mera curiosidad, por ejemplo, si una simulación no está bien optimizada, algo por el estilo, puede como que crashear o algo por el estilo así. Bueno, hay varias cosas que iba a decir con esto. Una es
que regularmente estos sistemas son tan buenos o tienen tanto mantenimiento que la supercomputadora en teoría no la vas a poder, no te va a dar la pantalla azul y se va a reiniciar, ¿verdad? Pero nosotros en el laboratorio donde yo estaba estudiando había bastante talento para hacer esas cosas. Entonces, nosotros teníamos un clúster pequeñito, o sea, como un roperito donde corríamos las simulaciones y él logró apagarlo varias veces. Bueno, y esa es la gente que hace simulaciones de clima. Ellos tienen, mis simulaciones me daban 100 y algo de gigas de datos, y los de ellos dan mucho más. Y entonces ellos venían y bajaban todos los datos al mismo tiempo, de simulaciones así enormes, y lograban poner lenta toda la computadora. O sea, no lograban apagarla, ¿verdad? Pero les tuvieron que decir, miren, ustedes no pueden bajar los datos y luego llevárselos, sino que ustedes tienen que analizar los datos de una vez y solo bajan el resumen de los datos, por decirlo así. Con las actividades diarias se tenía en cuenta, por ejemplo, si una persona estaba cuidando a un bebé o estaba en el sanitario, cosas así. ¿Qué pasaba con el simulacro? La primera conferencia que yo fui, se levanta una... Digamos, a las conferencias que yo voy, hay de todo, ¿verdad? Entonces hay gente que su rollo es simular emociones, o su rollo es simular interacción entre personas, etc. Entonces me dice, ¿qué pasa si ese puntito tiene un gato? Y el gato está ahí arriba, y esa persona no se va a mover como tú decís, porque el gato está ahí, entonces no se va a ir. Pero nosotros tenemos, por eso es que hacemos las simulaciones en What If. O sea, ¿qué pasa si, digamos, si todos hacen caso y todos caminan así ordenados y salen? Igual hay clavos. Entonces, incluso con el escenario idealizado encontrás problemas que puedes resolver, ¿verdad? Claro, si nadie hace caso y aquí hay alarmas de que tienen que evacuar todos y todos se quedan sentados, pues, o sea, no hay simulación, no hay nada que arregle eso, ¿verdad? En la simulación consideran también el porcentaje de personas vivas de los agentes y de las personas muertas, o los obvian y los dan así, los presentan en la gráfica diciendo tantas personas mueren, tantas se salvan. Eso fue justo lo que había dicho, de que el estudiante de maestría, a él le gustaba eso, decir, miren, se murieron tantas personas. Pero lo que decía aquel, ¿verdad? De que realmente, y lo que preguntó también aquel, no tenés una seguridad de que eso va a pasar en la realidad. O sea, no puedes decir, esto va a pasar así, entonces tanta gente se va a morir. Lo que puedes decir es que la gente fluye mejor de esta forma. Y digamos, como científico, vos intentás no ser alarmista y decir, bueno, aquí todos se van a morir porque esto va a pasar. O sea, primero porque tenés que tener esa sinceridad científica de conocer los límites de tu ciencia, de hasta dónde podés tener un poder de inferencia con los datos que tenés, con la calidad de datos que tenés, con todo lo que has hecho. Quizás me puedas dar tu presentación y nos dejas el contacto. Por cualquier cosa, también él había dicho que le iba a ayudar a algunas personas ahí en qué libros podían leer. Entonces, si quieren seguir el contacto, creo que el año pasado también habías hecho un Ask Me Anything, ¿verdad? Entonces, normalmente Leo también nos ha colaborado en el curso de CS3, porque en el curso de CS3 también miramos High Performance Computing, Warehouse Scale Computing, OpenMP, MapReduce. Son algunas de las técnicas que nosotros... A mí me hubiera encantado preguntarte más acerca de eso, pero vamos a tener una sesión ya solo con los demás investigadores. Entonces, muchas gracias por tu presentación, y tenemos unas palabras del director de la carrera de sistemas. Bueno, yo soy responsable de primer año. Esto es para usted, Leo.
Hace muchos años en un pueblito alguien se fue de viaje y entonces le encargó a su amigo que por favor le cuidara el gato que estaba. Entonces vino aquel, le mandó un telegrama a los 3, 4 días: se murió tu gato. Pucha, aquel se vino de regreso, abandonó las vacaciones, un desastre. Le dijo, mira, le dijo, no debiste haber hecho eso. Me hubieras dicho, el gato se subió al tejado, el gato saltó al árbol, el día siguiente el árbol se cayó del árbol, ¿verdad? Para irme preparando. Total que al cabo de los años, otra vez salió de viaje aquel. Entonces lo dejó encargado de todo. A los pocos días recibió un telegrama: tu abuelita se subió al tejado. Gracias, ahí voy a regañar. Gracias, Leo. Vengo de una conferencia arriba, donde el conferencista, muy arrugado y con muchas canas, estoy molesto en realidad porque no lo filmaron. Tomás, entusiasta que los estudiantes deben ir a internet, que deben ver las cosas, que hackeen, que construyan, que destruyan. Y entonces empezó a señalar y dijo, ¿quién aquí ha programado una? ¿Tú sabes quién? Ese debería ser. Dijo que por $10 uno consigue 20 gigabytes. Entonces me vio a mí algo vejestorio ahí, me señaló. Le dije, yo trabajé en un Cyber 76 de $12 millones que no tenía más que CAS en Boston. O sea, las oportunidades que tienen son infinitas. Él dice que el sistema realmente está equivocado, que ustedes deben entrar a los 14, a los 15 años. Y tiene una foto ahí y dice, en este taller de inteligencia artificial, son como 15 gentes, hicieron un poco de cosas de las que hablaba Leo. Este que está aquí tiene un PhD de no sé qué. Este que está aquí tiene una maestría, no sé qué. El otro tiene no sé cuánto. Este que está aquí es un niño de 3er año de secundaria. Este que está aquí es uno de 4º año. Entonces, todos pueden aprender en cualquier momento. Nosotros, como universidad, nos preocupamos de ustedes. Quiero comentarles que mi papá fue muy prolífero. Entonces yo tengo una hermana de 40 años, que le llevo 40 años. Un día vino acá, porque es muy salsita. Me dijo, mira, quiero que me ayudes a estudiar aquí en IDEA. Ella se fue a la San Carlos. Y entonces yo le dije, ¿y por qué cambiaste de opinión? Entonces me dijo que hizo sus cuentas en una clase y la ganó. Y fue con el profesor, ¿verdad? Ahí hay otro candidato para platicar. Y fue con el profesor y dijo, mire, yo gané. Sí, pero yo ya pasé las calificaciones. Lleve el curso de nuevo el otro año. Tengo un montón de ejemplos. Yo estudié en una universidad donde los laboratorios cuestan cientos de millones de dólares. Y los profesores que tienen 2 o 3 PhDs llegan a hacer investigación, no a darnos clases a nosotros. Ahí está el que le acaba de vender de Tel Aviv, un profesor con 4 PhDs por $15,300 millones a Intel, ¿verdad? Su empresa. Y eso es lo que llegan. Aquí los profesores estamos centrados en ustedes. Nos preocupamos de entender su entorno.
nos preocupamos de entender lo que tienen adentro. Inteligencias múltiples. Nos juntamos entre nosotros. Ahorita tenemos un problema de ver cómo reforzamos a la gente que no tratamos como debería ser en el primer semestre. Aquí hay gente que vio un montón de programación y hay gente que jamás vio, y están todos en una cuestión heterogénea. Estamos tratando de ver cómo establecemos un programa. Enseñar es aprender 2 veces, que los buenos de la clase jalen a los que no son tan buenos. Les vamos a compensar con calificaciones. Vayan a las otras universidades y miran cuánto cuestan y miran cuánto pagan aquí. Esta universidad empezó, yo estaba aquí, teníamos 8 cajitas de Radio Shack para los laboratorios de electrónica. Ahora tenemos cualquier cantidad de millones invertidos. Esas son todas las oportunidades que tienen. Es maravilloso. Viven en un mundo que todos lo tienen a su alcance. Pero el origen y el fin de todas las cosas somos las personas, y en ese marco de ideas, ustedes con su entusiasmo son los que deciden a dónde quieren ir. Y nosotros los vamos a ayudar. Pero hay unas manzanitas podridas aquí. Ahorita voy a hablar con ustedes dos. O sea, por azares del destino, la gente no mira el impacto de las cosas que hacen. Entonces, los famosos de informática aquí decidieron que ustedes se podían asignar como quisieran. Desbalancearon las secciones, no podíamos darles los laboratorios de física como se merecen, y yo ya tráctenme, lo regresé de la A a la B. Son 11. Hay 3 que pues, están bien, pero hay 8 que son un problema. ¿Entendiste? Es porque así se trata, ¿va? Dijo Ronald López, que tiene casi 20 años de trabajar conmigo. El otro no oyó. Y le preguntaron, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿entendiste? Pero como no oyó, un gracioso ahí te está preguntando qué tan guapo sos. Entonces vino Ronald, que está aquí sentado ahorita, y digo, por favor, se levante. Pero no se levantó. Regresaron a la sección B a hacer lío también. No lo vamos a permitir. Queremos el marco de trabajo con que inicie esta plática. No podemos permitir, ¿ok?, que esta gente restrinja a otra gente de su propósito de vida. No se puede. No nos confundan. Nosotros tenemos todo el derecho de decidir quién puede estar aquí y quién no puede estar aquí. ¿Tienen alguna duda ustedes dos? No. ¿Qué problema tienen los de atrás? No tienen la conexión. Hoy me eché una buena loción, la huele, ¿no? Usted no me interesa, es así. Hay muchas cosas que tienen que entrarle con yemas. Aprendemos los juegos, interactivos, y le damos y le damos y le damos hasta que agarramos la onda. Pero no tenemos conciencia de eso. El proceso de aprender es un proceso doloroso. A mí me costó un bigote.
Pero siempre he dicho que entre más difícil entra un clavo en una madera, más difícil es sacarlo. Y créanme, cuando yo estaba tercero o cuarto año, me recordaba cualquier cantidad de cosas, porque le puse trasero. Ahí estaba, darle y darle y darle y darle. Yo no era de los mejores de mi clase. No era. Y tenía que entrarle. Pero si no quieren estar aquí, por favor no vengan. Yo tengo un problema psíquico, ¿no? O sea, soy muy limitado. Soy realmente limitado. Pero yo no sé por qué andan detrás de mí, que me quieren enseñar no sé qué, que me quieren enseñar. Entonces yo me siento y hago el esfuerzo. Un día llegó un tal Michel, que ustedes lo conocen como Michael. A las 6 de la tarde. Que me quería, ya había hecho cita, enseñar su privado. Bueno. Empezamos. El lío era sobre matemática. 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9. Pueden ir donde el doctor Suger, él les puede contar el cociente científico que tengo. 10. Ya me empezó a gustar la cosa. Entonces le dije, mire, ya lo hice suficiente. Sí, pero ahora me falta no sé qué. Sí, pero ya no aguanto. ¿Qué hace usted en la vida? ¿Qué hace? Novia no tiene. Eso es importante, ¿sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos de acuerdo en eso, no? ¿Sí o no? No los miro muy convencidos. El otro estaba hablando de ahí arriba, de que en 3D se pueden hacer penes y que a él no le importa. Y ahí estaban aplaudiéndolo todos los hombres felices. Y yo, pucha, es lo que tenemos en la U. O sea, total que quiero terminar, no les quiero quitar más tiempo. Ustedes dos van a hablar conmigo. Y no vayan a salir premiados que están entre esos 8, porque ya no entran a clases, digo de una vez. O sea, tenemos las fuerzas, tenemos la capacidad, el entusiasmo, nos queremos mucho, les estamos dando propósito de vida. Salen 200,000 gentes anualmente que no tienen trabajo. Aquí en tercero y cuarto año yo me escondo porque todos los días hay trabajo y más trabajo y más trabajo que les dan. Mira, vos conseguí, no puedo. Esos son los guatemaltecos y los gringos. Los gringos ahí están, pues, ¿verdad? Todavía se llama PayPal lo de Andrea. Bueno, entonces el mensaje es que están cabal en el lugar indicado que tienen que estar. Leo es un ejemplo. Tenemos más. Adrián, Ali, etcétera. Hagan lo que puedan. Encuéntrenle el gusto a hacerlo. Mate y física, hay que sentarse. Y van a sentarse 100 veces sobre lo mismo hasta que lo logren digerir o madurar. No es que entienden un ejercicio y gracias. Con estas personas de la sección B tuvimos un encuentro para reforzarles, ¿verdad? Porque sentimos que están un poco jodidos. Llegó Gisela a ayudarlos. Llegaron 3. O sea que no estamos jugando, pues. Sí sabemos más o menos de qué tamaño es el zapato que calzan para poderlos ayudar y protegerlos
de las malas juntas. Y yo pregunté, bueno, ¿y por qué no los echó de la clase? Es que me da pena, que no sé. Llámeme a mí, a ver. Llámeme. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Y si alguien disturba la clase, que tenga la calidad moral de tomar la responsabilidad. Entonces les agradezco mucho. ¿Usted quiere decir algo más, Dani? Ok. Que Dios los acompañe y los cuide. Nos vemos.